Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido colega? Hoy vamos a hablar en este video sobre el anexo 12, sobre la ficha de evaluación de desempeño laboral para el docente de educación básica regular, de EVE, de EVA, de CRAF, de PRONAID, de unidocente y contratados con encargatura y dirección. Bueno, es importante tener en cuenta algunas instrucciones para el evaluador, ¿ok? Entonces vamos a estar atentos a esto. Entonces cada aspecto es valorado. Tú que vas a ser el evaluador, tú que vas a pertenecer al comité dentro del colegio, entonces debes saber que tiene ciertos puntajes o vas a utilizar estos puntajes entre 1 y 4 puntos. Entonces, primero, 1 corresponde a nivel deficiente, en el cual las conductas observables del aspecto evaluado casi nunca o nunca se realizan. 2, vas a colocarle 2 y eso corresponde a nivel de proceso, en el cual las conductas observables del aspecto evaluado se realizan pocas veces. 3 puntos corresponde al nivel suficiente, en el cual las conductas observables del aspecto evaluado se realizan mayormente. Y le vas a colocar 4 puntos y corresponde a un nivel destacado, pues en el cual las conductas observables del aspecto evaluado se realizan casi siempre o siempre. Entonces, los niveles deficiente y en proceso se consideran insatisfactorios, mientras que los niveles suficiente y destacado corresponden a desempeños satisfactorios. Punto B. El instrumento propuesto comprende 4 factores. La primera, ¿cuáles son esos instrumentos en el cual se va a utilizar? 4 factores. Acompañamiento de manera presencial o remota a los estudiantes y sus familias en sus experiencias de aprendizaje. Dice, son las acciones mediante las cuales el docente identifica y atiende necesidades de aprendizaje que no han podido ser resueltas por el estudiante de manera autónoma. Implica dar seguimiento, brindar apoyo pedagógico, mantener comunicación y emplear medios y canales para concretar dicho proceso dirigido a los estudiantes y sus familias. Entonces, si tú docente, querido docente, has acompañado de esa manera tal cual lo mencionan acá, entonces ten la seguridad que vas a tener pues 4 puntos, ¿no? Vas a tener un nivel destacado. Pues, ¿no? Es importante que hayamos acompañado de manera presencial en algunos casos y de manera remota, dadas las plataformas, a los estudiantes y sus respectivas familias, ¿no? Esas entrevistas con los padres, familia y eso, pues, ¿no? Y eso se encuentra en tus evidencias que tú has ido presentando mes a mes. Adecuación y adaptación de actividades y materiales educativos. ¿Qué hablas con respecto a este punto, este factor? A ver, son las acciones mediante las cuales tú como docente realizas ajustes a las actividades y materiales educativos adaptándolos a las necesidades educativas de los estudiantes asociados o no a una discapacidad y adecuándolas a sus entornos socioculturales, lingüísticos, económicos, productivos y geográficos. Implica el uso y empleo de actividades y o materiales educativos que favorezcan su desenvolvimiento con los estudiantes y sus familias y las acciones de adecuación y adaptación de las actividades o materiales educativos según las necesidades y características del estudiante. Muy bien, entonces, ¿qué es importante esa adecuación, ¿no? La adaptación de estas actividades, de las sesiones de aprendizaje, que me imagino que necesitarán, pues, ¿no? Una sesión de aprendizaje o de repente ese acompañamiento, quizás sea suficiente el acompañamiento que ha sido el hecho de ver cómo es tu clase, de estar interactuando dentro, si lo has estado manejando por WhatsApp, dentro de WhatsApp han estado pues algún coordinador o el mismo director, ¿no? Acompañando tus clases, entonces se ha dado cuenta pues que de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y características, pues has adaptado tu sesión, has adaptado ciertas actividades, pues, ¿no? Y creo que es suficiente con ese tema. Esperemos que ese acompañamiento sea válido para el director o para los acompañantes que han estado dentro de tus clases para que tú puedas tener, pues, el máximo puntaje, pues, ¿no? El punto 3 habla sobre el análisis de la evidencia presentada y retroalimentación brindada a los estudiantes y sus familias. Análisis de las evidencias presentadas. Entonces dice, son las acciones mediante las cuales el docente analiza las producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes con el fin de identificar lo aprendido y el nivel de logro de competencia que han alcanzado según los propósitos de aprendizaje. Proceso que le permite realizar una devolución de información que describe los aciertos y errores y generar procesos reflexivos que favorezcan el logro de aprendizajes. Implica analizar las evidencias presentadas por los estudiantes, identificar el nivel de logro de las competencias que han alcanzado, retroalimentar a sus estudiantes con información que describa sus logros, procesos, progresos
y o dificultades con relación a los aprendizajes esperados, y promover procesos reflexivos en los estudiantes y sus familias para favorecer el logro de los aprendizajes. Entonces, este análisis de evidencia presentada, pues obviamente de parte de los estudiantes y también la devolución con la retroalimentación a las familias, también es importante. O sea, tienen que haber evidencias en las cuales tú hayas pues conversado con los padres de familias, hayas hecho retroalimentación, las evidencias que te han presentado, ¿no? La devolución de ellas. Entonces, es bueno también tener, ¿no? Preparar justamente esas evidencias para poder hablar en el momento de tu entrevista o en el momento de tu evaluación con respecto a este punto, pues, ¿no? Entonces, que te ayudará pues a seguir sumando, ¿ok? Entonces, ten presente eso, que seguramente lo van a solicitar o quizás ya esté dentro de tus evidencias que he ido presentando mes a mes. Y el último punto habla sobre el trabajo colegiado, esas reuniones con los pares, la coordinación con el director, el equipo directivo, los especialistas del UGEL, según corresponde. Entonces, todo el trabajo colegiado, pues, ¿no? Las capacitaciones que ha estado presente. Entonces, también tiene que haber, pues, ahí una evidencia, ¿no? Esas capturas de pantalla, qué sé yo, cuando has estado en cada Zoom, todo eso suma. Entonces, son las acciones mediante las cuales los docentes usan mecanismos de colaboración y comunicación con sus pares y el director de institución educativa o equipo directivo y o especialista del UGEL que les permite establecer coordinaciones sobre el trabajo común, así como brindar información para la toma de decisiones de gestión. Implica la participación del docente en las coordinaciones necesarias para el desarrollo del periodo lectivo y la entrega de información que posibilite la toma de decisiones por parte de la institución educativa o la UGEL. Entonces es importante el trabajo colegiado que se haya realizado entre pares, que haya estado presente en cada uno de esas reuniones, ¿no? Esas coordinaciones, y que el aporte también haya sido importante. Pues no, acuérdate que los aportes son muy importantes en cada uno de ellos y que obviamente eso lo tienen presente los directivos y los que van ahora pues a evaluar tu desempeño, ¿no? Muy bien, entonces hablemos de lo específico con respecto a la tabla, la ficha de evaluación que debes conocer, ¿no? Cuando sacas deficiente, en proceso, suficiente o destacado. A ver, en el primer aspecto dice sobre el primer factor, acompañamiento de manera presencial o remota a los estudiantes y sus familias en sus experiencias de aprendizaje. ¿Qué van a evaluarte con respecto a este factor? A ver, 1. Da seguimiento al estudiante y a sus familias en el desarrollo de actividades educativas acorde con las necesidades de aprendizaje del estudiante. Eso es el punto 1, de acuerdo al acompañamiento de manera presencial o remota. Punto 2. Van a evaluar también si brindas apoyo pedagógico y emocional a los estudiantes en el contexto de educación a distancia de acuerdo con sus características, nivel, modalidad, ciclo y condición. Punto 3. Mantienes comunicación con el estudiante y sus familias para dar seguimiento al progreso de sus aprendizajes. Punto 4. Utilizas medios, canales para realizar el acompañamiento al estudiante y sus familias en el acceso y uso de los recursos pedagógicos definidos según los propósitos de aprendizaje. Acá menciona siempre el punto 1. El punto 1 dice, acá en las consideraciones para tomar en cuenta, dice, para la modalidad de EVA y EBR secundaria, la comunicación se realiza directamente con el estudiante. En el caso de EVE, EBR inicial y primaria, la comunicación debe ser con los estudiantes y sus familias. Entonces está claro acá, hay una diferencia entre lo que es secundaria, ¿correcto? Secundaria directamente con los estudiantes y lo que es primaria inicial directamente con los estudiantes y los padres de familia, pues, ¿no? Quizás seguramente ambos acompañados. Entonces, esto con respecto a este factor de acompañamiento, me imagino yo que la evaluación con respecto a este tema va a ser circundante frente a lo que han ido acompañándote dentro de las aulas, ¿no? Me imagino, han entrado a tu clase y han estado observando, pues, ¿no? Y han estado escuchando lo que has estado haciendo o dentro de las entrevistas con los padres de familia también. Entonces, y yo también algún tipo de evidencia en cada uno de los meses que hayas tenido con respecto a los seguimientos que has hecho, pues, ¿no? Seguimiento de estudiantes, mantener la comunicación con los padres de familia, o sea, va a depender mucho también de esa, ¿cómo se llama? De las evidencias que hayas enviado mes a mes, ¿no? De ese informe que hayas enviado mes a mes también, que eso también es válido, porque el comité tiene que saber
justamente del trabajo tuyo, ¿no? Seguramente lo va a comunicar el director o la persona que ha ido recibiendo pues los informes de manera mensual, ¿no? Y cómo tú has estado pues haciendo seguimiento y comunicándote con tus estudiantes y padres de familia. Entonces también es importante, no solamente es esta última parte, no sé si te has comunicado, si lo sabes, porque obviamente dentro de tus informes se encuentra y eso te debe tener conocimiento, como mínimo al menos una persona dentro del comité que debe compartirlo. ¿Ok? El punto 2 habla sobre la adecuación, este factor, adecuación y adaptación de actividades y de manera educativa. Entonces, dos cosas que se te va a evaluar. Si empleas actividades o materiales educativas que favorecen el desenvolvimiento de los estudiantes y las familias, según las necesidades y características del estudiante, ya está. Entonces, realiza la adecuación y adaptación de las actividades y materiales educativos según las necesidades y características del estudiante, también. Pues entonces ahí está. Empleas actividades y realizas la adecuación. También entonces, esto yo imagino que se va a evaluar este desempeño o estos desempeños con respecto a la presencia de algún directivo dentro de tus clases, pues, ¿no? Que eso también en algún momento del año escolar ha pasado, o en varios momentos, en este caso, del año escolar ha pasado, ¿no? Esa es parte del acompañamiento, sino como uno se va a enterar que has utilizado esas actividades dentro, ¿no? Por el informe, entonces ese informe también tienes que tener claro qué informe, seleccionar qué informe o en qué informes has tú evidenciado eso, ¿no? El empleo de actividades o materiales educativos que favorecen, o en este caso, la adecuación o la adaptación a la realidad del estudiante o las necesidades, pues, ¿no? Entonces tienes que separar bien, por si acaso tener a la mano, porque en el momento de la evaluación de desempeño tú tienes que hacer alguna observación. No, discúlpeme, acá está el informe que yo le he enviado en tal mes y acá está pues la adecuación, aquí están las actividades que yo he empleado, el material educativo que he utilizado, entonces tiene que estar presente, pues, ¿no? Entonces, porque obviamente, siendo claros y concisos, pasa que a veces, como te dije, a veces esos informes que enviamos, que tanta documentación pesa, no son leídos, pues no por las personas encargadas. No sucede en todos los casos, pero pasa esa situación y pues no es objetivamente evaluado, perdón, no es objetivamente evaluado el personal docente, pues, ¿no? Entonces tiene que haber una objetividad. En el punto 3 habla sobre el análisis de la evidencia presentada y retroalimentación brindada a los estudiantes y o familias, ¿no? Las evidencias presentadas por ellos y la retroalimentación que hagan. Entonces, ¿qué aspectos se van a evaluar? Uno, analiza las evidencias presentadas por tus estudiantes con la finalidad de identificar lo aprendido y el nivel de logro de la competencia que ha alcanzado en relación con los propósitos de aprendizaje. Entonces, ¿tienes una evidencia de eso? ¿Tienes una evidencia, ¿no? Que has analizado las evidencias presentadas por tus estudiantes y pues y de acuerdo a ello pues hayas hecho la retroalimentación, ¿no? E indicando justamente la competencia, el logro, ¿no? De la competencia alcanzada. Punto 2, retroalimenta a tus estudiantes con información que describe sus logros, progresos y dificultades en función a los aprendizajes esperados. Retroalimentas de esa manera. 3, generas procesos reflexivos en los estudiantes y familias que favorecen el logro de los aprendizajes. Entonces, fíjate que esto tienes que tener como evidencia. Se supone que debe estar claro en tus informes que has enviado, ¿no? El análisis de las evidencias. Si no lo tienes y lo has hecho dentro de clase, pues también ahí influye parte de tu proceso de seguir, ¿no? Los pasos en tu sesión de aprendizaje, en tu sesión de clase. Quienes hayan estado pues acompañándote, correcto, monitoreando, viendo cómo llevan las clases y también deben tener claro todo esto, pues, ¿no? Las evidencias presentadas sobre la retroalimentación, sobre los procesos reflexivos. Qué importante justamente es el acompañamiento que tú como directivo hayas hecho a tu profesor contratado también, pues no solamente nombrado. Entonces es importante, porque eso ahora te va a ayudar a tener las cosas claras con respecto a la evaluación de desempeño de tu docente contratado. Y si no ha sido así, pues querido colega, trata de tener a la mano las evidencias necesarias, ¿ok? Los informes que has enviado para que tú puedas presentar y argumentar que sí has hecho todo esto, pues, ¿no? El análisis de las evidencias presentadas, has analizado las evidencias de tus estudiantes, ¿no? Y es retroalimentado. Y en el punto 4 habla sobre el trabajo colegiado con los padres y coordinación. Entonces, ¿qué habla?
Uno, que debes haber establecido coordinaciones con tus pares necesarios para el desarrollo del periodo lectivo, presencial o a distancia, ¿no? Entonces, en coordinación con tus colegas de especialidad, te has reunido y has hecho todas las coordinaciones posibles. Si has hecho eso, entonces ten en cuenta que vas a tener 4 puntos ahí, pues, ¿no? Brinda información referida al compromiso de los logros de aprendizaje que posibilita la toma de decisiones de gestión por parte de la institución educativa y la UGEL. En este caso, en el punto 2 dice, en casos excepcionales en los que directamente haya tenido que atender a solicitud de los especialistas del UGEL. Es en el caso del punto 2, pues, ¿no? Interviene el UGEL. Entonces, brindas información referida al compromiso de los logros de aprendizaje. Entonces, también, yo imagino que todo ello, pues, ya me imagino que ha sido evaluado por los directores, por las reuniones con los pares o los coordinadores o los que estén ocupando cargos directivos, pues obviamente saber cómo sus colegas pues establecen esas coordinaciones entre las áreas, pues, ¿no? Y el compromiso de realizar, ¿no? De desarrollar los logros de aprendizaje, ¿no? Para la toma de decisiones en cuanto a la gestión del colegio. Entonces, yo creo que ahí la gran mayoría va a sacar 4 puntos. Yo creo que eso es importante porque si hemos estado siempre apoyando, tratando de estar en las coordinaciones, en las reuniones y han sido grandes aportes, es importante, ¿no? Entonces, obviamente, existen siempre las pequeñas discusiones dentro de las reuniones, pero eso no quiere decir que sea conflictivo, todo lo contrario. De repente estás aportando algo más y estás organizando y estás haciendo ver algo que no es correcto, ¿no? Entonces se debe tomar en cuenta todos esos puntos, pues, ¿no? Porque no solamente el silencio implica que está haciendo bien las cosas, ¿ok? Entonces esos aportes son importantes. Entonces, por favor, aquellos que están en el comité, pues tratemos de ser coherentes y ser objetivos con los puntajes a los profesores, ¿ok? Dejemos de lado ya el tema de conflictividad y todo lo contrario, ¿no? Evaluemos de manera objetiva. Bien, y luego tenemos la ficha de evaluación para los profesores coordinadores de PRONEI. Como te dije, para los que ocupan cargo directivo también, entonces ahí está, es similar, ¿ok? Sino que aquí solamente te habla sobre el PEC, sobre el proyecto educativo de centro del colegio, ¿ok? Y obviamente como cargo, ¿no? Es lo mismo que el docente, pero ahora desde tu cargo, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Ok? Muy bien, y ahí están los procesos a evaluar. Acuérdate tú que tu puntaje final tiene que ser de 2,5 para que tú puedas ser promovido, ¿no? O tu desempeño sea favorable. Y si es menor a 2,5, tu desempeño va a ser desfavorable. ¿Cómo se saca? Es la suma total sobre 11 y ese es tu puntaje final. ¿Ok? Bueno, me despido, espero que te sirva. Nos vemos, cuídate mucho. Bye.